Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial para todos. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio de este día. Una muy cordial bienvenida para los que por primera vez se vinculan a este canal. Somos una familia de hermanos en la fe que meditamos en la palabra de Dios, en la liturgia diaria. Las personas, algunas preguntan por qué no coinciden algunas lecturas con las que leyeron en mi parroquia. Lo he explicado en otras oportunidades, es precisamente porque el día del santo de la parroquia o tal vez el día del santo o de la fiesta que celebra en general la iglesia, se celebran diversas lecturas, por eso son diferentes en algunas oportunidades. Normalmente en tiempo ordinario, cuando no hay este tipo de celebraciones o cuando no está el santo de la parroquia específico celebrándose ese día, pues todas las lecturas deberían coincidir. Bien, vamos entonces ahora con la oración que hacemos siempre para poder pedir el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por este día que nos has regalado, por el don de la vida, por el don de la fe, por la alegría, por la esperanza que le regalas a nuestro corazón, por todos los bienes que sin merecerlo tú nos regalas, Señor. Y una vez más también te pedimos perdón por nuestras culpas y pecados, porque te seguimos ofendiendo con todo tipo de cosas, Señor. Seguimos pecando de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hoy clamamos tu infinita misericordia, perdónanos por la gula, por la soberbia, por la vanidad, por la pereza, por tantas cosas que vivimos, Señor. Te pedimos perdón. Y también queremos clamarte una vez más la unción del Espíritu Santo para poder leer, comprender y digerir esta palabra que nos quiere regalar hoy. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven y llénanos de tu presencia, ven y visita nuestro corazón, alégranos en este día, ven a dirigir al extraviado, a levantar al caído, ven a alegrar al triste, ven Espíritu Santo de Dios y llénanos de tu presencia, regálanos discernimiento, sabiduría y conocimiento para poder entender esta palabra. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos entonces de lleno con las lecturas. Primera lectura tomada del profeta Jeremías en el capítulo 26, versos 11 al 16 y el 24. Dice así: En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente: Este hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad, como lo habéis podido oír vosotros mismos. Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes: El Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad todo lo que acabáis de oír. Ahora bien, si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones y escucháis la voz del Señor vuestro Dios, el Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra vosotros. Yo, por mi parte, estoy en vuestras manos. Haced de mí lo que mejor os parezca. Pero sabedlo bien, si me matáis, os haréis responsables de sangre inocente que caerá sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque es cierto que el Señor me ha enviado para que os comunique personalmente estas palabras. Los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: Este hombre no es un reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicán, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, ya sabemos cómo Jeremías enfrentó todo tipo de circunstancias difíciles por la profecía. Y creo que esto pues le pasa a muchas personas. Bueno, no llegamos al extremo de que muchos en este tiempo nos maten por profetizar. De ninguna manera, gracias al Señor, pues esto ya no se ha vuelto a ver, o por lo menos no tan de cerca. Por supuesto que sí hay muchos mártires en el mundo entero, sacerdotes que han matado por una u otra circunstancia solamente por creer en Dios. Pero esta situación es una situación de los mismos religiosos, por eso dice que los sacerdotes y los profetas lo llevaron ante los jueces para que lo condenaran a muerte. Como quien dice, personas absolutamente religiosas, con envidia de la profecía de Jeremías, querían llevarlo a la muerte. Así como sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando precisamente los fariseos y los ancianos de los judíos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero algo parecido también se vive, parecido en una menor escala, se vive cuando hay una persona de oración, cuando hay una persona de fe, ¿no? Cuando comenzamos a hablar del Señor y se supone que nosotros no somos los autorizados para hablar por el Señor, porque tal vez somos laicos, ¿no?
Y a veces se levanta uno u otro sacerdote y ¿este quién es? Este no es sacerdote, ¿este por qué tiene que hablar? Incluso a mí me ha pasado que algunos me han dicho que no tengo por qué estar leyendo ni diciendo estas lecturas de la liturgia del día, pues aquí, en este canal. Pero bueno, pues he hecho caso omiso y continúo haciendo esta labor en el nombre del Señor, porque la verdad es que he sentido también un llamado en mi corazón para poderlo hacer. Pero no hay problema, yo pienso que toda persona debe leer la Escritura y debe tratar de entender la Escritura y debe tratar de escuchar la voz de Dios. Y qué curioso, precisamente son los jueces y los magistrados que le dicen a los sacerdotes, a los encargados de manejar la parte religiosa, este hombre no es reo de muerte y nos ha hablado de parte del Señor. Mira, nuestras palabras llegan a quien menos nosotros nos imaginemos. Hay veces que convencen a muchos, tal vez algunos que saben demasiado, que son muy teólogos y que están muy preparados, tal vez se burlen del trabajo de algunos de nosotros, los que evangelizamos, pero estoy seguro que el Señor utiliza esas palabras que a veces decimos para convertir a unos o a otros que ni siquiera son muy religiosos o que ni siquiera van a la iglesia o que ni siquiera van a misa. Y claro, por medio de nuestra predicación se han convertido. El Señor siempre nos va a usar de una o de otra manera y no tengamos temor que si el Señor nos usa, por algo nos usa. Él va a tener algún plan especial para salvar nuestra vida y para protegernos, como lo vamos a leer más adelante en el Salmo. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 68. Y vamos a responder: en el día de la gracia, escúchame, Señor. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Arráncame del cieno, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos un salmo de súplica. Este salmo de súplica que pues es un salmo que nosotros podemos proclamar en cualquier momento. Se refiere especialmente a los pobres. Y cuando habla aquí de los pobres, no se está refiriendo específicamente a los pobres económicamente hablando, aunque podría un pobre económicamente hablando clamarle al Señor a través de este salmo. Realmente el pobre de este salmo se refiere a la persona que está, digámoslo así, en desgracia, en calamidad, en una circunstancia difícil, que hay un poderoso quizá que lo quiere hundir, que hay una persona que lo quiere maltratar, que está en sufrimiento, que está en una circunstancia difícil, o que también, digamos, lo están persiguiendo algunos que pueden ser mucho más poderosos que él, ¿no? Esos son los pobres, los humildes, los pequeños, los que son personas inocentes, esos son los pobres. Por ejemplo, un bebecito, podríamos hablar, que son los pobres ante los poderosos que lo quieren abortar, ante un médico que tiene en sus manos las pinzas para abortarlo, ante una mamá grande, ya desarrollada, que quiere matar a su propio bebé en el vientre. El bebé sería el pobre. Por supuesto que espiritualmente es un rico porque es inocente y no ha cometido ningún pecado. En cambio, los grandes sí cometen pecados. Entonces, aquí hay, digamos, como una manera de interpretar esta palabra de los pobres. Por eso dice aquí en el segundo texto, dice: yo soy pobre, malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Todas las lecturas que vamos a ver hoy realmente son lecturas refiriéndose a toda la humanidad. Estas lecturas que se refieren a toda la humanidad tienen que ver con el demonio, que Dios lo reprenda, que es espíritu puro y que ha venido persiguiendo a toda la humanidad, queriendo que el hombre se condene, que termine condenado, y por eso persigue al mal, y por eso nosotros tenemos que hacer oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para liberarnos de todas las acechanzas del maligno. Esa es nuestra prioridad espiritual en la oración, siempre, todos los días, porque a veces el mal nos coloca en tentación a ver cómo caemos, a ver cómo se pierde nuestra salvación,
Y por eso es que el salmista también le ruega al Señor. Esos son los pobres de toda la humanidad, los que estamos perseguidos por el demonio, que Dios lo reprenda, que es espíritu puro, y por ser espíritu puro tiene unas potencias superiores a las que tenemos nosotros en esta caída, digámoslo así, física, ¿no? Entonces, por eso este salmo también nos sirve para defendernos de las acechanzas del maligno. Termina diciendo aquí: miradlos los humildes. ¿A quién? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Miradlos los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Mira, cuando estemos en pecado, lo único que necesitamos hacer es: Señor, ten misericordia de nosotros. No quiero ofenderte, ayúdame tú, ayúdame a salir de este hoyo en el que me encuentro, de este pecado en el que estoy. Ese es el pobre que le clama al Señor, y el Señor con gusto nos envía su auxilio a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles de la guarda, a través de la Santísima Virgen María, a través de santos y santos. Utiliza personas y nos ayuda a rescatarnos de esa caída, de ese pecado. Que el Señor nos libre de estar en pecado mortal a todos nosotros. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día, que va a ser tomado del capítulo 14, versos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, su mujer, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió por el juramento, y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, pues este texto que hemos leído hoy tiene muchas enseñanzas para nosotros. Siempre habrá inocentes en la vida, siempre, siempre. Pero también siempre hay culpables que de cierta manera no quieren del todo, digamos, hacer el mal. Tienen como cierta duda. Este es el caso de Herodes. Si nosotros leemos el Evangelio, por ejemplo, de Lucas, donde se narra la misma historia, o el de Marcos, nos va a decir que Herodes respetaba mucho a Juan el Bautista y lo escuchaba con gusto. Por eso dice que cuando le fueron a pedir la cabeza de Juan el Bautista se entristeció mucho. Pero esto es lo que se llama la presión social. Y creo que en el mundo entero a todos nos pesa mucho la presión social de diferentes cosas. Hoy en día tú vas a una conversación social en cualquier ámbito y de pronto hay 5 mujeres o 3 hablando a favor del feminismo, y las otras 4 que son católicas, absolutamente católicas, de pronto se quedan calladas. Les da miedo defender la posición de la vida, les da miedo defender la posición de los bebés, les da miedo decir que no al aborto, que ya no están de acuerdo con que aborten. Entonces prefieren quedarse calladas porque ceden ante la presión social que ejerce el mundo. Y no solamente esto. Los varones, por ejemplo, en una conversación donde se están riendo y hablan de cosas pornográficas, pues uno no está de acuerdo con lo que se está diciendo o con las injusticias que se están cometiendo. Y uno, por la presión social, por no quedar mal, porque no se burlen de uno, entonces se queda uno callado y no dice absolutamente nada. El malo no es tan malo del todo muchas veces, pero la presión social nos invita a nosotros precisamente a que terminemos de hacer el mal. Eso se llama la contaminación social, que el demonio utiliza a varios para dañar la conciencia colectiva. Y cuando daña la conciencia colectiva ya se perdió, digamos, una estabilidad para el mundo de manera importante, que era lo que trataba de decir Jeremías precisamente cuando le dijo a la gente: mire, el Señor ha profetizado contra esta ciudad, exactamente igual. Y claro, pues mucha gente no quiere creer, no quiere hacer caso y prefieren callar a la persona que está hablando a favor de la verdad. Pero nosotros tenemos que ser valientes.
Nosotros tenemos que hablar de las cosas de Dios, sin necesidad de creernos los muy santos, sin necesidad de estar señalando con el dedo a las personas ni nada. Tenemos que pedirle al Señor que nos regale estrategia para ser personas estratégicas y hablar realmente con palabras que lleguen al corazón de los demás, porque ese sería lo ideal, poder defender la verdad delante de muchas personas, incluso socialmente. Pero para esto necesitamos pedir sabiduría todos los días, pedir la iluminación del Espíritu Santo. Pues bien, resulta entonces que este hombre Herodes respetaba a Juan el Bautista. Tenía miedo, pero ¿qué pasaba con Juan el Bautista? Le decía que no podía vivir con su mujer, porque obviamente se está refiriendo al adulterio. Y es impresionante ver cómo el adulterio es una realidad que se vive no solamente, digamos, o se condena no solamente en la religión católica, sino que se condena en todo el mundo. Recordemos cuando Abraham fue con su esposa y tuvo que decir, era tan bonita la esposa que tuvo que decir que era su hermana. Lo mismo le sucedió a Isaac. Y entonces, estando allí en Egipto, que no eran precisamente de la religión judía, pues prácticamente lo regañaron y los terminaron sacando de Egipto porque casi hace cometer adulterio. O sea, el mundo tiene claro que el adulterio es una traición. Esa es la realidad que está sucediendo. El adulterio es una traición. Y a mucha gente no le gusta este tema de que le digan que es traición y se sienten absolutamente mal. Hoy yo no voy a tampoco entrar a discutir este tema de quién o por qué o cómo, los separados vueltos a casar y demás. No, para eso la Iglesia ha dictado una doctrina que ya creo que es muy clara para todos nosotros, pero la idea es que nosotros estemos en gracia, porque así como dice la misma palabra de Dios, ¿qué se saca el hombre con ganar el mundo entero si pierde la vida eternamente? Pues no tiene ningún sentido. Y a veces nosotros decimos, no, pues es que estoy aquí muy bien, muy placentero, esta persona me gusta, así. Pero no importa, estoy en pecado mortal, pero no me importa porque estoy bien. No, se trata es de, hombre, pues vamos a pasar toda una eternidad ¿en dónde? Es lo que cada uno de nosotros debería pensar, ¿no? Entonces, ahí yo empiezo a tomar decisiones radicales en mi vida porque lo primero que quiero realmente es mi salvación eterna. Yo tengo que ser muy consciente de que la muerte en cualquier momento puede visitar mi vida y qué voy a hacer si estoy en pecado mortal, ¿no? Claro, pues Herodes se dejó presionar por Herodías. A veces hay una persona que es más incisiva y que empuja a los demás a pecar. Ay, no importa, eso y todo el mundo lo hace, hágalo usted también, mire, usted no se va a quedar atrás, mire que se va a quedar solo, mire que se va a quedar sola, mire, hágale, tranquilo, eso no importa. Ya el mundo ha cambiado, hay que tener mente abierta y empiezan las presiones, no solamente en ese sentido. Estamos hablando de pecados de sexualidad de diferente manera y no voy a decir algunos de ellos porque tal vez escandalizaría un poco hoy a través de este canal, pero hay pecados que se han convertido ya en una costumbre, sexualmente hablando, y esta costumbre es obviamente una aberración, pero como se ha vuelto público, pero como se ha vuelto costumbre, entonces ya la gente piensa que eso es lo normal y no es cierto. Y así, otra gran cantidad de cosas que hacemos que decimos, pues es lo normal, todo el mundo lo hace. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a pedir mordida en la política por negocios, ¿no? Negocios que de alguna manera son ilícitos porque pues piden tal vez comisión por hacer unos negocios grandes en la política y empiezan a manejar por debajo de cuerda dineros para ganarse negocios. Eso es lo que se llama, pues en nuestro país, la corrupción, ¿no? Y por eso tenemos que tratar de vivir en la verdad y hacer la verdad y obrar la verdad. Entonces, cuando uno habla de esto, no cae bien y por eso querían matar a Jeremías y por eso mataron a Juan el Bautista y por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no cae uno bien, pero hay un momento donde nosotros tenemos que vivir en la verdad y tenemos que hablar de frente, porque si no hablamos de frente, entonces ¿quién? Porque esto es lo que nos afecta a toda la humanidad. Pero todo esto es orquestado por el espíritu del mal, por el demonio que siempre está trabajando a ver cómo nos implica en el pecado mortal para que finalmente nosotros caigamos en condenación. Y por eso es que necesitamos clamar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está aquí la mujer de Herodías, ¿no? Que estaba casada con el hermano de Herodes, y ella decía, ay no, mande matar a Juan. Y él es el que instiga, el que mete a los niños en eso. Ella le dice a su hija, pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuántos de nosotros a veces somos escándalo para nuestros hijos? Que nos ven hacer cosas ilícitas, ay, no importa, venga, tranquilo, esto, y se dan cuenta de lo que hacemos mal hecho, que decimos mentiras delante de ellos,
que somos viciosos delante de ellos, que hacemos tantas cosas, nosotros mismos estamos metiendo en la boca del lobo a nuestros propios hijos cuando somos antitestimonio, cuando les estamos vendiendo algo que realmente no es cierto y que no es la verdad. ¿Y cómo se los vendemos? Pues con nuestra aprobación. Esto fue lo que hizo esta mujer, Herodías. Lo que hizo fue precisamente decirle a su hija, vaya, dígale que mate a Juan. La convirtió en una asesina. Imagínense, la mamá convirtiendo a su hija en una propia asesina. Y nosotros a veces hemos convertido a nuestros hijos en mentirosos, en viciosos, en tantas cosas con las que nos hemos equivocado. Pero bueno, el Señor tiene misericordia y la idea de esta palabra es abrirnos los ojos y darnos la luz para saber que en el Señor obran fuerzas milagrosas. Y esas fuerzas milagrosas son las que tenemos que invocar para pedir que seamos rescatados de nuestro pecado, de nuestra oscuridad, que sea rescatada toda la humanidad, todos juntos. Tenemos que orar, no haciéndonos los muy santicos, no, siendo conscientes de que somos pecadores y con un espíritu de deseo real de querer cambiar en nuestra vida y en nuestros días. Dios Padre de amor, te queremos dar gracias por esta bendita palabra. Te pedimos perdón por las veces que nosotros mismos hemos hecho pecar a otros. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido injustos. En nuestro corazón siempre hay un hálito de bondad, siempre hay un pedacito de bondad que quiere actuar, pero que a veces la presión del mundo no nos deja. Ayúdanos a salir de la cobardía, Señor, y a ser valientes para anunciar la verdad y denunciar el pecado. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Los invito a que compartan este video y también los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao.